All these definitions also are found in the law. Y también todas esas características son de la ley. So if a Christian pastor Así es que si hay un pastor cristiano is telling you to reject the commandments of God, les está diciendo que abandone la ley de Dios, he is telling you to reject God. le está diciendo que abandonen a Dios. I say this because I have heard pastors say that before. Yo les digo esto porque he escuchado a algunos pastores decir esto antes. It is amazing to me Y esto me resulta asombroso. that there are some Christian pastors that will even fight against the law of God. Que hay algunos pastores cristianos que incluso luchan contra la ley de Dios. Whenever anyone speaks against the law of God, Cualquiera que esté hablando en contra de la ley de Dios, they are speaking in favor of sin. están hablando en favor del pecado. They're speaking against Jesus and for the devil. Están hablando en contra de Jesús y en favor del Satanás. Number 7. Número 7. Can people who willingly continue to break the commandments be saved? La gente que continuamente está quebrantando uno de los mandamientos puede ser salvo. Now let me make something clear. Déjeme aclarar algo muy rápido. I am a sinner. Yo soy pecador. I have broken God's law. Yo he quebrantado la ley de Dios. The Bible says all of us have broken God's La law. Biblia nos dice que todos hemos quebrantado la ley de Dios. There is a difference, though, between those who are saved by Jesus and those who are still in the world. Hay una diferencia, sin embargo, entre los que son salvados por Jesús y aquellos que permanecen en el mundo. When you give your heart to Jesus, Cuando usted le entrega su corazón a Jesús, He will give you a power that will begin changing you. Él los dará de poder que les va a ir transformando. Where before you had a life of disobedience, Cuando antes tenían una vida de desobediencia, He will give you a new heart and you will begin to obey. Él les dará un nuevo corazón y empezarán a obedecer. So the question is, if a person willingly continues to disobey, Así es que la pregunta es, si una persona a sabiendas continúa desobedeciendo, can they be saved? ¿será que se pueden salvar? The Bible says the wages for sin are death. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romans 6:23. Romanos 6:23. And hereby do we know that we know Him if we keep His commandments. Y aquí podemos saber si lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Actually, that's the wrong verse. That's supposed to be 1 John. I'm sorry. Realmente esto debiera estar en primero de Juan, lo siento mucho. He that says, I know Him and keeps not His commandments is a liar, and the truth is not in El que him. dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, dice la Sagrada Escritura. If someone says, I know Him, and they're deliberately disobeying, they're lying. Si hay una persona que dice yo lo conozco y sigue desobedeciendo, está mintiendo. Now that's the correct verse there. Ahora sí está Can bien. anyone be saved by keeping the law? ¿Será que alguien se puede salvar guardando la ley? No. We are not saved by keeping the law. Nosotros no nos salvamos guardando la ley, por guardar la ley. We keep the law because we are saved. Nosotros guardamos la ley porque hemos sido salvos. The children of Israel, Los hijos de Israel, they were slaves in Egypt. esclavos en Egipto. God came to Egypt and He saved them from their slavery. Dios atacó a Egipto y los rescató, los salvó de la esclavitud. He said, before I save you, Le dijo, antes yo los salvé. you need to take the blood of a lamb. Ustedes tenían que obedecer la ley de la tierra. And the blood of the lamb will begin your journey to the promised land. Y esta... the Lord- The blood of the lamb, the sangre Okay. de... Antes tenían que ser salvados por la sangre de los corderos. Y esa sangre de los corderos los iba a llevar hasta la ciudad santa. After they sacrificed the Passover lamb, Una vez que sacrificaban ese cordero, they began their journey to the promised land. iniciaron su viaje a la tierra prometida. After God saved them, Después de que Dios los salvó, then He brought them to Mount Sinai. entonces los trajo Then al he gave monte them the Sinaí. Ten Y Commandments. entonces les dio la ley. And He basically said, if you love me, keep my commandments. Entonces básicamente estaba diciendo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. First you see Jesus on the cross for you. Primero ustedes ven a Jesús y You a la cruz. accept Jesus. Aceptan a Jesús. He forgives you Él les perdona. because you love Him and you're so thankful.
Porque ustedes le aman entonces tanto y están tan agradecidos. Now you want to please him. Ahora ustedes quieren complacerlo. The Bible says, Ephesians 2, verse 8 and 9, En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. by grace you are saved through Porque por faith, gracia sois salvos por medio de la fe. not of yourselves. Y esto no de vosotros, It is a gift of God, Es lest un- any man boast. es un don de Dios para que nadie se gloríe. So then why is the law necessary? Entonces, ¿por qué necesitamos la ley? Very simple. Muy sencillo. Paul says in Romans 7:7, Dice Romanos 7:7, I had not known sin but by the law. no conocí el pecado sino por la ley. I did not know about the dirt until I looked in the mirror. Ni sabía que tenía una suciedad hasta que no me vi en el espejo. It says, for instance, for I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. Si dice, yo no podría saber que es malo codiciar si la ley de Dios no dijera, no codiciarás. All have sinned and come short of God's glory. Todos hemos pecado y hemos estado fuera de la gloria de Dios. But some people are not aware of their sin. Pero hay algunas personas que no conocen realmente lo que es eso de pecado. In a moment, I'll share a little of my personal testimony. Yo voy a hacer un paréntesis y voy a contar mi testimonio personal. I used to be a thief, Pero yo era ladrón antes and I did not realize how bad it was y no me daba cuenta que eso es malo until I began to read the Bible. hasta que empecé a leer la Biblia. And I became convicted when I looked at the law of God. Y cuando leí la ley de Dios, yo recibí la convicción. Paul says in Romans chapter 2, verse 13, Apóstol San Pablo, capítulo de Romanos 2:13 dice, for it is not the hearers of the law that are just before God, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, but it is the doers of the law that will be justified. sino los hacedores de la ley serán justificados. Here's the most important question. Aquí está la pregunta más importante. What is it that enables a truly converted Christian to follow the pattern of God's law? ¿Qué es lo que permite a un cristiano verdaderamente convertido seguir los caminos de Dios? Romans 8, 3 and 4. Romanos 8, 3 y 4. God sending his own son condemned sin in the flesh, Dios enviando a su Hijo para condenar al pecado en la carne, that the righteousness of the law might be fulfilled in para us. que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. What gives us the power to obey God? ¿Qué nos da pues el poder para obedecer a Dios? He says, if you love me, keep my commandments. Dice allí, si me amáis, guardad mis mandamientos. The power to obey God comes from love. El poder para obedecer los mandamientos viene del amor. 1 John chapter 5, verse 3. Primero de Juan 5:3. This is the love of God, that we keep his commandments. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. I remember they had a car bumper sticker in Yo California. me acuerdo que una vez leí uno de esos letreros que ponen en los automóviles allá en California. And it said, if you love Jesus, honk your horn. Beep, beep. Y decía, si amas a Jesús, toca el claxon. Pip, pip. And a lot of people would come up behind somebody and go, toot, toot. Y hay mucha gente que pasaban por mi carro y decían, pip. But sometimes they wouldn't smile at you. Pero hay algunos que no tocaban el claxon, solamente se sonreían. If you love Jesus, don't honk your horn. Si amas a Jesús, no toques el claxon. A lot of Christians just talk about love, but they don't live a new life. Hay muchos cristianos que hablan mucho del amor, pero no viven una vida nueva. A lot of Christians go to church and they shout and they sing and they scream. Mucha gente va a la iglesia y empiezan a gritar y a cantar. They're honking their horn. Están tocando su bocina, su And they're in claxon. church, Están en la iglesia, but they disobey God during the week. pero siguen desobedeciendo a Dios durante la semana. It is the love of God if we obey him. Si amas a Dios, obedécele. Paul says in Romans 13:10, Pablo dice en Romanos 13:10, therefore love is the fulfilling of the law. así que el cumplimiento de la ley es amor. Think about this for a moment. Así que piensen en esto. If we love God, Si amamos a Dios, we will not worship other gods. no vamos a estar adorando a otros dioses, We will not use his name in vain. no vamos a utilizar su nombre en vano, We will not insult him by idolatry.
No vamos a insultarlo con una idolatría. We will remember our holy time with God. Vamos a recordar nuestro día sagrado para dejárselo a Dios. If we love our neighbor, Si amamos a nuestro prójimo, we're not going to dishonor our parents. no vamos a deshonrar a nuestros padres. We're not going to kill our neighbor. No vamos a matar a nuestro We're vecino. not going to take our neighbor's wife or husband. No vamos a quitarle la esposa o las propiedades o esposo al vecino. We will not steal. No vamos a robar. We will not covet what does not belong to us. No vamos a estar codiciando lo que no nos pertenece. Love is the fulfilling of the law. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Matthew chapter 22, verse 37. Mateo 23:37. That's why Jesus said, this is the first and the great commandment. Es lo que Jesucristo dijo, es el primero y el grande mandamiento. And the second is like it. Y el segundo es similar. You should love the Lord with all of your heart Amar al Señor de todo tu corazón and love your neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti mismo. It's like I have 2 arms. Así es que yo tengo 2 brazos, I have 10 fingers. tengo 10 dedos. My mind tells my arms what to do. Mi mente le dice a mis brazos lo que tienen que hacer. God is love. Dios es amor. The love of God is demonstrated in loving the Lord and loving your neighbor. El amor de Dios se demuestra amando a Dios y amando al prójimo. The commandments of God are the essence of love. Los mandamientos de Dios son la esencia del amor. But some think when you live a Christian life, aren't you free from keeping the law? Pero entonces cuando vivimos una vida cristiana, ¿no nos libera eso de tener que guardar la ley? No. No. Paul says, do we then make void the law through El faith? apóstol San Pablo hace esa misma pregunta en Romanos 3:31. Luego invalidamos la ley por He la says, fe. God forbid. No, ni Dios lo quiera. We establish the law. Establecemos la ley. Again, Romans 6:15. Romanos 6:15. Shall we continue to sin because we're not under the law but under grace? ¿En qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Paul says, God forbid. El apóstol San Pablo dice de ninguna manera. Let me illustrate. Entonces déjeme ilustrar. If I'm driving down the road too fast Si yo estoy manejando en mi auto and I look in my rear view mirror y entonces veo por el espejo retrovisor and I see the blue and the red lights, y yo veo unas luces rojas y azules que están. I don't want to stop. Yo no quiero detenerme, But now I've broken the law. pero yo ya que hice algo malo contra la ley I am under the penalty of the law. y entonces caigo bajo la penalidad de la ley. I got to stop. Yo tengo que pararme. So the policeman comes over to my Se car. baja el oficial de policía del carro. He says, you were speeding too fast. Me dice, usted está yendo demasiado rápido, señor. I'm going to give you a ticket. Así que le voy a dar una cita, le voy a escribir una cartita de amor. You know, I understand that ladies say when this happens, you're supposed to cry. Y saben ustedes, a veces muchas damas lo que hacen, se ponen a llorar. And maybe the policeman will have mercy Y a on lo you. mejor se derrite el corazón del policía y tiene misericordia. So I tried that one time. Una vez me puse a hacer eso, And it was a lady policeman. She didn't give me a ticket. pero era una dama la policía y no me dio el ticket, no me dio la infracción. She said she'll have mercy on me. Porque tuvo misericordia de mí. Le So di once she has forgiven me, pero una vez que ella me había perdonado, I am free. bueno, yo estoy libre pues. I am no longer under the law. Ya no estoy bajo la ley. So now I can drive as fast as I want. Así es que ahora me pongo en mi carro y me voy más rápido todavía. ¿Sí? No. No, no. Now that I am forgiven, Ahora siendo que ya se me perdonó, I'm very careful. ahora yo voy con más cuidado. I put my car in gear and I go very slowly. Yo llevo mi auto y voy muy I drive under despacio. the speed limit Y because yo- I'm under grace now. Incluso ahora hasta voy más lento que el límite de velocidad porque ahora estoy bajo la gracia. I am so thankful I've been forgiven. Yo estoy tan agradecido que se me perdonó. Are the 10 Commandments reaffirmed in the New Testament? Los 10 mandamientos están sido reafirmados en el Nuevo Testamento Many times. muchas veces. Matthew 19:17. Mateo 19:17. Jesus said, if you want to enter into life, keep the commandments. Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Is that clear? ¿Es claro eso? Very simple. Muy sencillo. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús mismo.
And again, Revelation 22:14. Apocalipsis 22:14 de nuevo. The last book in the Bible. El último libro de la Biblia. The last chapter in the El Bible. último capítulo de la Biblia. And he said, blessed are those who keep